En esta segunda parte, y ya estamos terminando esta corta semana, disculpen, estamos terminando, como les decía, la semana de la hipertensión arterial. Los objetivos y el módulo, el cronograma, era presentación de casos clínicos, objetivo de la semana, lo vimos el día lunes. La fisiopatología de la hipertensión arterial, también el lunes. El martes hablamos de la clínica de la hipertensión arterial. Tuvieron una clase de psicosemiología y muchos de ustedes deben haber estado teniendo un trabajo práctico con los ayudantes de comisión. Esta mañana hablamos del paciente con síncope y ahora haremos un resumen semanal y fundamentalmente la discusión de los casos clínicos. Mañana vamos a tratar a ver si tenemos buenas condiciones para que Felipe Piña les hable un poco de la vida de Belgrano, ese héroe y patriota de nuestra república. Aquí tienen todos los objetivos del módulo. Hemos tratado de darlos en esta apretada síntesis de la semana. Y me gustaría hablar con ustedes y razonando los tres problemas. El primer problema, dice el señor Rodolfo Jiménez, de 52 años, empleado administrativo, tiene antecedentes de tabaquismo, fuma 20 cigarrillos por día, desde los 20 años, se lleva más de 30 años, e hipertensión arterial. Su grupo familiar está integrado por su esposa y 3 hijos, uno de ellos de 18 años, con capacidades diferentes, y vive en un departamento alquilado de 60 metros cuadrados. Para nosotros es fundamental, ustedes saben que nuestro enfoque es bien biopsicosocial, cultural y espiritual. ¿Qué les parece esta primer parte? Si yo dijera a alguno de ustedes, ¿no es cierto?, seguramente estarían pensando o estarían conmigo, estarían de acuerdo, las dificultades que puede tener el señor Jiménez, no solamente para la supervivencia de por sí, sino cómo adquirir los medicamentos. Piensen además en un momento como el que estamos viviendo con esta pandemia. Por ello, antes de juzgar a un paciente, piensen y reflexionen. Supongamos que dejó los medicamentos. Quizás no por la voluntad, lo volitivo de decir lo voy a dejar, sino porque no los puede adquirir. Por ello, jamás deberían reaccionar, como he visto algunos, decir, si no toma los medicamentos, salga de mi consultorio, sobre todo el consultorio de una institución pública. No, ese no es el procedimiento. Vamos a los antecedentes familiares. Padre hipertenso falleció a los 50 años por infarto del miocardio. Falleció joven el papá, es hipertenso, justamente debe ser uno de los, pues un antecedente muy importante para tener en cuenta la herencia. Madre presuntamente hipertensa
falleció a los 65 años por accidente vascular encefálico. Piensen ustedes que de cada 10 accidentes vasculares encefálicos, 8 están relacionados con la hipertensión arterial. Así que es muy factible que la mamá de Rodolfo también fuese hipertensa. Pesa 84 kilos, mide 1,60 m, su perímetro de cintura es 109 centímetros. Con esto ya ustedes estarían pensando, decir, bueno, este paciente seguramente debe tener un síndrome metabólico, por lo menos tiene más de 102 centímetros, así que el incremento debe ser marcado de su grasa intraabdominal, con todas las consecuencias fisiopatológicas que tiene ese aumento de la grasa intraabdominal. Concurre al consultorio, dice, 4 años después de la última consulta por presentar dolor a la deambulación en ambas masas gemelares a los 150 metros. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso es seguramente seguramente que lo que tiene es este paciente, seguramente que lo que tiene sería ¿qué, Agustina Luques? Agustina, ¿qué tendrá este paciente? ¿Me escucha? Agustina Luques salió de la reunión. Ah, bueno. Emma o Máximo Miñone, ¿qué tendrá? ¿Claudicación intermitente? Perfecto, perfecto, perfecto. Ustedes dos, Emma y Máximo, son los que me van a ayudar. No tengo auricular. Ah, bueno, entonces Máximo. No ha realizado exámenes complementarios desde 2019 y abandonó el tratamiento farmacológico, ¿no es cierto?, el cambio de hábitos en noviembre de 2019. Bebe 250 mililitros de vino tinto por día, que serían más o menos menos de 30 mililitros de alcohol por día. Eso está dentro de lo socialmente permitido. En el examen físico se destaca fondo del ojo grado 2 de la clasificación de Katie Wegener. ¿Qué tendrá? Los cruces. Claro, los cruces arteriovenosos. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Tiene soplo carotidio bilateral. Es decir, este paciente ya está con una ateromatosis, está en plena aterogénesis. Van a ver que con todo lo que estamos hablando y cuando terminemos es un paciente con un síndrome metabólico, así que seguramente tiene todos los elementos para una aterogénesis. El latido apexiano es lento, impulsante y sostenido. ¿Qué habla esto? ¿De qué está traduciendo este choque de la punta? Una hipertrofia ventricular. ¡Perfecto! ¿Quién habló? Todos, Carolina. Bueno, perfecto. La auscultación cardíaca tiene un cuarto ruido
primer ruido normal, segundo ruido aumentado de intensidad, soplo sistólico 2,6 en el área aórtica. Recuerden áreas y no focos. ¿Qué me dice? El cuarto ruido está traduciendo justamente la hipertrofia ventricular izquierda. Si yo tengo un ventrículo izquierdo hipertrofiado, cuando se tiene que estar vaciando la aurícula, en el momento, digo, de la sístole auricular al ventrículo, encuentra una resistencia. Y eso es la génesis del cuarto ruido. Es un elemento más que me está hablando de la hipertrofia ventricular izquierda. Tiene ausencia bilateral de pulsos tibiales posteriores. Está acorde con qué que tenía el paciente a los 150 metros. La claudicación. Confusión. Perfecto, correcto. Y tiene, no hay duda que con estas cifras tensionales es un paciente hipertenso. ¿Y en qué estadio nosotros decimos? ¿Estadio 1, estadio 2? ¿En qué estadio estará este paciente? Y por los ojos, en No, pero todos. aparte por la presión arterial. Nosotros Estadio tenemos 2. prehipertensión. Estadio ¿no 2. es cierto? Sí. Estadio 2. Muy bien. Recuerden que es estadio y no estadio porque no lleva tilde, ¿eh? Muy bien. Se le solicitaron exámenes complementarios con los siguientes resultados. Tiene un hematocrito de 52%, hemoglobina 16,5. ¿Qué les parece la creatininemia? Está elevada. Discretamente elevada. Entonces, cuidado con este paciente para pensar después en el riesgo que tiene este enfermo. Tiene una uremia de 60, también discretamente elevada. Colesterol total de 224. Está elevado, pero fíjense ustedes, el LDL, ¿lo ven? 160. ¿Qué les parece el HDL? Bajo. Muy bien. ¿Quién Levemente, habló? pero bajo. Carolina. Carolina, si tiene bajo el HDL, recuerda endotelio, lo que habíamos hablado. Sí. Este paciente tiene además una marcada disminución de su capacidad antiinflamatoria, porque el HDL tiene una función muy importante que es también estimular a la óxido nítrico sintetasa. Sí. Bien, los triglicéridos están elevados. El perfil típico de un síndrome metabólico es triglicéridos elevados con HDL bajo. Con HDL bajo. Es como cuando ustedes van a una plaza y ven el sub y baja. Cuando ustedes encuentran triglicéridos altos, yo les diría en el 70-80% el HDL está bajo. Bien, tiene una glucemia de 150 miligramos por decilitro con una hemoglobina glicosilada de 9%. ¿Qué les parece? Diabetes. Muy bien. Sin vuelta, Carolina. Diabetes. Y el dosaje de la excreción urinaria de albúmina, ¿en cuánto está ahí? 200 miligramos. ¿Y eso qué significa? Hipo, ¿no? Que tiene una microalbuminuria. Y si tiene una microalbuminuria, razonemos, por favor, a ver, razonemos. Está con una microalbuminuria. En definitiva, esa microalbuminuria lo que me está hablando es que el señor Jiménez tiene una hipertensión intraglomerular. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bien. Sí. Si tiene una hipertensión intraglomerular, quiere decir que tiene vasocontraída la
arteriola eferente en relación a la aferente. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, ya de por sí, ¿con qué fármaco se podría beneficiar habida cuenta de lo que hablamos en la fisiopatología en el día, en el día lunes en relación a los receptores de angiotensina 2, arteriola aferente versus arteriola eferente? Nosotros habíamos dicho... Leuprolide era. ¿Eh? Leuprolide que Muy inhibía la ECA. bien, perfecto. Perfecto. Correcto. Bueno, la trilera. Bien, entonces vamos a ver ahora si hemos contestado todo. Bueno, según las cifras, bien, sí tienes la respuesta, ¿cuál estadio? Ya lo dijimos. ¿Qué importancia tienen los antecedentes familiares? Ya lo estuvimos hablando. ¿De qué daños de órgano blanco presenta este paciente? A ver, vamos. Renal. Retina, renal y Perfecto. arterial. ¿Y qué más? Y cardíaco. Absolutamente. Tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tiene compromiso retiniano. Tiene compromiso, tiene una arteriopatía periférica este enfermo. ¿Mm? Y además tiene la alteración renal. No hay duda. Bueno, ¿cómo interpreta la ausencia de pulsos tibiales posteriores? Define a claudicación intermitente. Estuvieron perfectos. La presencia de soplos carotídeos, que el paciente tiene ya placas de ateroma en sus carótidas. Evidentemente, si le hacemos un ecodoppler de vasos de cuello, que sí estaría indicado en este enfermo, vamos a tener o nos va a dar una pauta de qué grado de obstrucción de las arterias carótidas tiene. ¿Cómo clasifica y qué valores tienen las lesiones en el fondo del ojo? Bueno, ya vimos que tenía un estadio 2. El estadio 3, recuerden, para su conocimiento, que es ya cuando aparecen las hemorragias y los exudados. Y el estadio 4, lamentablemente, cuando a todo eso se les agrega el edema de papila. Desde ya les digo, no es en este paciente lo que les estoy diciendo ahora, pero para recordar nada más, y sí les quiero hacer presente que todos ustedes van a saber hacer fondo del ojo, porque lo vamos a hacer con simuladores y después entre ustedes. ¿Cómo calcula el índice de masa corporal? ¿Qué importancia tiene el perímetro de la cintura? Recuerden que tiene prácticamente, es una relación lineal, con una R de Pearson importante, tiene una relación lineal, el perímetro de la cintura con la grasa intraabdominal. ¿Cómo interpreta los datos del examen físico cardiovascular? Evidentemente, el paciente tiene, ya me lo dijeron ustedes, una hipertrofia del ventrículo izquierdo y además, ya a esta edad, ya está teniendo una esclerosis valvular aórtica, obviamente leve en cuanto al grado de estenosis, pero ya la tiene. ¿Qué interpretación le merece el valor de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada? Que el paciente ya es diabético. ¿Cómo está la función renal? Ahí escucho mucho ruido. Y la excreción urinaria de albúmina, fundamente la respuesta, ya la habíamos dado. El paciente lo que tiene es una hipertensión intraglomerular, ello lleva a una hiperfiltración y ya nos está diciendo, cuidado,
que debe tener la angiotensina 2 elevada, porque hay una mayor vasoconstricción de la arteriola eferente, relacionándola con la arteriola aferente. ¿Cuál es la interpretación acerca de los valores lipídicos? Ya hablamos. Presenta el perfil característico, sobre todo vinculado con el síndrome metabólico, HDL bajo, triglicéridos elevados. ¿Existe alguna relación entre obesidad y hipertensión, entre diabetes y hipertensión, entre obesidad y hipertensión y diabetes? Sí, el síndrome metabólico, que es lo que tiene este enfermo. Defina resistencia insulínica, explique los mecanismos que la relacionan con la hipertensión arterial. ¿Se acuerdan de esto que lo estuvimos viendo en la fisiopatología? Y también se los dejé grabado en el examen clínico del paciente hipertenso. ¿Cuáles serían los mecanismos que la relacionan a la resistencia insulínica con la hipertensión arterial? Retención tubular de sodio. Muy bien. ¿María habló? Sí. María Victoria. Bien. Sí. ¿Qué más? Aumento del tono simpático. Pero brillante. Y proliferación del músculo liso vascular. ¿Pero dónde lo aprendió? Libro. De usted. Debe tener un buen docente usted. Bien. Según el daño de órgano blanco, bueno, esto ya sabemos que tiene un grado máximo, el paciente tiene un grado máximo de riesgo. Según los mecanismos fisiopatológicos involucrados, ¿qué medidas terapéuticas? ¿Por qué les pongo esto? Ustedes me dirán, esto es para interna terapéutica, pero es para hacer el razonamiento fisiopatológico también. ¿Qué medidas terapéuticas indicaría? Todas las medidas terapéuticas. Entra también la terapéutica no farmacológica, es decir, alimentación, actividad física, etc. Bien, y ya me dijeron ustedes, si hubiese que emplear un fármaco, en general en estos pacientes empleamos no menos de un fármaco, no menos de 2 fármacos. Entonces, seguramente uno debería ser un inhibidor de la enzima de conversión, y si el paciente desarrollase tos, o que fuere, seguramente le daremos un bloqueador AT1 de la angiotensina 2. ¿Qué estudios complementarios le solicitaría? A ver, uno de ustedes que me vaya diciendo. Estudios complementarios. Con el electrocardiograma puedes confirmar la hipertrofia ventricular. Carolina es... Lo sabías. Sí, pero ya lo sabías. Muy bien. ¿Qué más? Un ecodoppler para grado de aterosclerosis. Muy bien, un ecodoppler de vasos de cuello, perfecto. ¿Qué más? Una angiografía, ¿no? ¿Quién lo dijo? Jerónimo. Jerónimo, ¿angiografía de qué? Y primero buscaría ver la situación cardíaca. Muy bien. Si hay obstrucción, entonces, y si se tiene para que tratar. ello, previo, le tendríamos que hacer un ecoestrés. A ver si, pero eso es más complicado, lo van a ver un poco más adelante, pero quizá llegaríamos a hacer eso. Pero ¿saben qué? Hay algo que me gustaría que no se lo olviden nunca. Todo paciente fumador, hipertenso y diabético tiene alta chance de tener algo que puede ser cataclísmico y lo mata al paciente. ¿Algún futbolero sabe? ¿Exámenes neurológicos? No, antes de neurológico. ¿Algo pulmonar? No. No ocultas, ¿no? Riesgo. Tomarle la presión arterial. Cardíaca. Eso siempre. ¿Qué más? A ver. Bien. Piensen un accidente cerebroisquémico. Pero ese lo puede hacer o no, pero
algo que se nos puede pasar. ¿Ustedes saben de qué falleció el dirigente de la AFA, Grondona? ¿Algún futbolero lo sabe? No me acuerdo. Bueno. No, un aneurisma. Sí, ¿de dónde? ¿Aórtico? De la aorta abdominal. Cuidado, estos pacientes son muy propensos a tener aneurismas de la aorta abdominal. Aneurismas de la aorta abdominal. Una aorta en general no mide más de 2 centímetros. Y esto, ¿sabe con qué se hace? Con un eco abdominal, simple eco abdominal. ¿Mm? Y la otra cosa, para ver cómo tiene sus arterias renales, se le puede hacer un ecodoppler también de arterias renales, por si ya como tiene aterogénesis a nivel de las carótidas, podría perfectamente ya empezar con alguna aterogénesis o alguna placa haciendo una hipertensión o yendo hacia una renovascular además. Pero no se olviden, por favor, del simple eco abdominal. Por supuesto, en el eco abdominal uno lo solicita y pone, además, interesa también aorta abdominal. ¿Mm? No se lo olviden. Bueno, vamos al segundo problema clínico, porque nos vamos a quedar sin tiempo después. Un hombre de 72 años, ingeniero químico jubilado, consultó un servicio de emergencia por presentar epistaxis. Todos saben lo que es la epistaxis, ¿no es cierto? Sangrado Sí. nasal. Sí. 2 días, Siana, 2 días antes había presentado el mismo cuadro. Como antecedente de importancia, fumó 20 cigarrillos diarios durante 40 años, abandonó hace 12 años, bebe 30 mililitros de alcohol diario, antes pusimos la cantidad de mililitros bruta y ahora en alcohol, es lo permitido, no realiza actividad física, padre falleció a los 70 años por accidente vascular encefálico. Si bien acá no dice antecedente de hipertensión, nosotros sospechamos si en el 80% de los accidentes vasculares encefálicos están vinculados, si el 80% están vinculados con la hipertensión, debe ser ello. Madre a los 50 años por SEA de endometrio y era obesa. Ustedes habrán estudiado, lo estudiarán en patología, que el cáncer de el carcinoma de endometrio se presenta fundamentalmente en mujeres obesas, diabéticas, con litiasis vesicular, es decir, que tienen síndrome metabólico. Sus 2 hijos son sanos. Pesa 84 kilos, mide 1,78 m. Ustedes iban a sacar, por favor, no me hablen, iban a sacar el índice de masa corporal. ¿Cuánto tiene? ¿Sacaron el índice de masa corporal? ¿No lo hicieron todavía? Bueno. 26,5. 26,5. ¿Quién habló? Acá Macarena. Macarena Acevedo, muy bien. ¿Acevedo con B alta? Sí. Ajá, muy bien. Tiene una presión arterial de 180 de sistólica, 86 de diastólica. ¿Cómo se llama esta hipertensión? ¿De grado 2? Hipertensión sistólica aislada. Perfecto, Jero. Frecuencia cardíaca 84 en el minuto. Bien, Jerónimo. Examen físico. Tiene latido apexiante, impulsante y sostenido. Hipertrofia ventricular. ¡Llante! Se oculta, me dice que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, no, si tenemos 10 minutos. Se oculta un cuarto ruido. Primer ruido, soplo sistólico 3,6 en área, no dice, pero es en área aórtica. Bueno, esto pone de manifiesto, y ya ustedes conocen la génesis del cuarto ruido. No presentaba signos de insuficiencia cardíaca, es decir, tenía ausencia de estertores crepitantes,
tampoco tenía edema. No tiene hepatomegalia, es un hombre de 72 años, debemos hacerle el examen físico de su próstata, tiene una próstata aumentada de tamaño, de consistencia normal, por ahí es una hipertrofia prostática benigna, el examen neurológico es normal, se le solicitaron exámenes complementarios, fíjense, tiene un electrocardiograma con ritmo sinusal y signos de hipertrofia ventricular izquierda. La SMB1 más la RMB5 tiene 42 milímetros. Esto se conoce como índice Sokolov-Lyon, pero ya lo van a ver bien en el curso de electro. Tiene un hematocrito de 46%, una hemoglobina de 13.8, una creatininemia normal. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Alguien habló? Bueno, una uremia discretísimamente allí justo en el límite, pero a veces esto se debe a que el paciente no se hidrata bien. Glucemia normal, potasio normal, sodio normal, colesterol total elevado, triglicéridos de 160, pero miren qué importante que acá no nos está diciendo cómo está el LDL y el HDL, así que es un resultado incompleto. La uricemia tiene 6 miligramos por decilitro, es normal. Tiene un PSA, es un antígeno prostático específico en valores normales. Se le hace una nueva determinación que está confirmando esa hipertensión sistólica aislada. Tiene una frecuencia de 80 en el minuto y el ecocardiograma, como no puede ser de otra manera, confirma la hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. ¿Cuál era el cuestionario en este paciente? Si el paciente es hipertenso, obviamente que sí, y tiene una hipertensión sistólica aislada. Ustedes ya saben, porque lo hemos hablado, cómo se define, y el mecanismo fisiopatológico es el incremento, como vimos en el día de, anteayer, vimos que es un incremento de la impedancia aórtica, esta mayor rigidez que tiene la vasculatura en pacientes, sobre todo en el paciente anciano. Desde el punto de vista cardiovascular y comparándola con la diastólica, ¿es determinante riesgo, menor, mayor? Fundamente la respuesta, por favor, estos pacientes sí tienen riesgo y sí tienen riesgo elevado, fundamentalmente accidentes vasculares encefálicos e insuficiencia cardíaca. ¿Hay que tratarlo? Sí, hay que tratarlo. ¿Y cuál es la terapéutica inicial? Estos pacientes son muy sal sensibles, así que si les damos algún medicamento, por ejemplo, si es combinado o no, siempre tiene que incluirse en la terapéutica un diurético aún a dosis muy bajas, pero siempre. Y es conveniente la restricción de sal, la disminución del consumo de sal, porque el hipertenso con hipertensión sistólica aislada es muy sal sensible. Y el último caso es de una enferma, fíjense, de 78 años de edad, que ya decimos, ya tiene antecedentes de hipertensión sistólica aislada. Si tiene hipertensión sistólica aislada, es muy factible que tenga la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, recuerden y piensen un poco cómo estará la sístole auricular o la sístole, auricular, respecto de ese ventrículo que le está impidiendo, en cierta manera, a la aurícula vaciarse. En el examen físico presenta una presión arterial de 180 de sistólica, 85 de diastólica, turgencia yugular
le miramos el cuello y te vemos bien marcada la yugular, esto se hace a 45 grados, edema bimaleolar y tiene estertores crepitante. Sin lugar a dudas, una insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax muestra edema pulmonar, pero la silueta cardíaca dentro de límites normales. ¿Por qué? Porque estos pacientes, la falla es diastólica y no sistólica. La falla sistólica es cuando el ventrículo izquierdo empieza a sucumbir y se dilata. La falla diastólica es que el ventrículo izquierdo no se carga bien justamente porque está con una compliance reducida, entonces se dificulta mucho la sístole auricular. El ecocardiograma evidencia engrosamiento de la pared ventrículo izquierdo, cavidad ventricular es normal y agrandamiento de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en esta lucha empieza a claudicar y claudica y se va agrandando. Como no tiene músculo suficiente, no se hipertrofia. Por favor, no hablen de hipertrofia auricular. La aurícula se dilata. La fracción de eyección calculada está normal, 70%, claro, pero el ventrículo le llega menos sangre, por lo tanto, lo que le llega sí la expulsa, pero no es suficiente y por eso el paciente, acá decimos, tiene un patrón llenado diastólico anormal por este incremento de la compliance. Entonces, define insuficiencia cardíaca por falla diastólica, es lo que hemos estado hablando. Quienes la presentan fundamentalmente, o se ve mucho en hipertensión sistólica aislada, ¿qué esperarían encontrar en este paciente? Cuidado porque tiene una trampita. ¿Qué esperan encontrar en la ocultación cardíaca? ¿Un R4? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, Ana. Ana. Perfecto, Ana. El R3 sería si claudica el ventrículo izquierdo. Estos pacientes son insuficiencia cardíaca con R4. Brillante, perfecto. ¿Y cuál es el mecanismo que produce ese hallazgo ocultatorio? Justamente en el momento de la sístole auricular, ¿no es cierto? El ventrículo está más, entrecomillado, endurecido, con menor compliance, y es lo que produce, en definitiva. El cuarto ruido es un ruido diastólico que se produce en el momento de la sístole por una condición del ventrículo que ha perdido esa elasticidad. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hola? Porque no nos queda mucho más tiempo. Carolina, todos, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hemos en esta maratón que empezamos el día lunes, estamos terminando. Menos mal que no me abandonó la conectividad y pude estar con todos ustedes. Les deseo la mejor Semana Santa que podamos pasar. No se olviden de cuidarse, de cuidar a los que tienen alrededor y nos cuidemos todos. Si por alguna circunstancia tienen que salir, por favor, se cubren la boca y la nariz. Por favor, está circulando, ya es comunitario el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, es decir, la enfermedad del COVID-19. Por favor, hagan eso. Yo estos días voy a estar retirado del hospital por razones, bueno, de que estoy con una